La historia del joven Khalil comienza en una remota isla de origen desconocido. Sin embargo, las leyendas e historias acerca de la gran nación de Unum llegaron de algún modo a sus oídos, por lo que el joven Khalil, con apenas 15 años, decidió emprender un viaje que cambiaría su vida para siempre. Empeñado por conocer el origen de aquellas fantásticas historias, construyó un pequeño barco de madera, juntó agua y provisiones, y tras prometer que volvería, se embarcó en este viaje acompañado únicamente por su espíritu de aventura y sed de aprendizaje. Las historias acerca de la duración de su viaje son muy variadas. Algunos dicen que navegó durante semanas, mientras que otros escritos hablan de una travesía de varios meses. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que fue un viaje muy largo para alguien tan joven y sin experiencia, ya que afrontó varias calamidades durante esta travesía. Los primeros días fueron sencillos. El joven aventurero remaba con alegría, disfrutando del vaivén de las olas bajo su barca, acompañado por las suaves brisas que refrescaban su rostro acalorado por los rayos del sol. Durante la noche, se amarraba al pequeño mástil de su nave y descansaba contemplando la luna y las estrellas, las cuales se convirtieron en una agradable compañía al mismo tiempo que en una valiosa guía para su viaje. Pero con el pasar del tiempo, su travesía en alta mar fue convirtiéndose en un verdadero desafío. Su primer reto aconteció una tarde, poco antes del anochecer. Khalil se preparaba para pasar una noche más en compañía de las estrellas. Pero algo perturbaba su tranquilidad. Probablemente su instinto, o tal vez algo en el entorno, le advertía de un peligro cercano. Casi inconscientemente se amarró al mástil, como lo hacía durante las noches, y tomó la lanza que utilizaba cada mañana para pescar, y se mantuvo alerta, aunque sin saber qué esperar. De pronto, lo notó. Bajo las aguas, cada vez más oscuras, pudo ver una enorme sombra que se desplazaba alrededor de su pequeña barca. Khalil nunca había sentido tanto miedo en toda su vida. Sus brazos y piernas temblaban incontrolablemente. Sentía el sudor recorriendo su piel de forma incontenible, y un vacío se formó en su vientre, como si alguna criatura apretase su estómago desde sus entrañas. «Aquí terminará todo», pensaba. «Inicié este viaje y terminará aquí antes de haberme acercado siquiera a mi destino». Khalil respiró con fuerza y apretó fuertemente la lanza que sostenía entre sus manos, cuando de pronto una repentina ola azotó su barco. El joven cayó al mar soltando su lanza. Casi sin pensarlo, tomó la cuerda a la que estaba atado y subió nuevamente a su embarcación, tratando de visualizar el origen de este repentino impacto. Entonces lo vio. Jamás olvidaría esa repugnante mirada gelatinosa en medio de la oscuridad. Una criatura, probablemente del tamaño de 100 hombres, se sumergía rápidamente a un costado de su barca, dejando al mar más enfurecido que de costumbre. Khalil tomó rápidamente los remos de su barco y trató de alejarse, pero la bestia volvió a su encuentro, esta vez mostrando unos largos y delgados brazos que parecían vísceras llenas de ventosas, los cuales tomaron el barco y lo hundieron en el frío océano. El acontecimiento duró algunos breves minutos, pero para Khalil parecieron horas. Atado a su barco, que parecía hundirse cada vez más, arrastrado al fondo del mar por aquella criatura, el joven sentía el frío intenso del agua alrededor suyo, asfixiándolo lentamente. Aunque intentaba luchar contra este ser, sus movimientos eran más que torpes bajo el agua. Poco a poco, su visión se tornaba más oscura. Su final estaba cerca. Pero entonces, ya casi inconsciente, pudo sentir cómo se deslizaban los brazos de esta criatura, soltando su barco, el cual, una vez libre, se elevó nuevamente a flote. Khalil sintió el aire entrando nuevamente por sus pulmones, sintiéndolo como el regalo más preciado que pudiese pedir. Trató de reincorporarse tan rápido como pudo,
y se acercó temerosamente al mar para visualizar a su adversario. A pesar de la oscuridad de la noche, aún podía verse la sombra de la criatura bajo el agua, a escasos metros del barco casi destrozado. Khalil trató de pensar cómo actuaría en esta situación. Tenía todas las de perder, pero de algo estaba seguro. No entregaría su vida sin luchar antes por ella. Tomó uno de los remos, arrancándolo del barco, y con la madera astillada a modo de lanza, decidió enfrentarse a este monstruo desconocido, esperando que volviese a salir a la superficie. Pero su sorpresa fue grata cuando notó la sombra de esta criatura alejarse en las profundidades del mar a toda velocidad. Durante unos segundos, Khalil se sintió dichoso de su suerte, y aún con la respiración agitada y con el miedo en el pecho, se dibujó una sonrisa en sus labios. Pero aquella sonrisa desapareció al instante cuando escuchó un ensordecedor sonido que venía de las profundidades del mar. Un rugido que solo podía provenir de una criatura tal vez 1000 veces más grande que la anterior. Su barca empezó a balancearse con más fuerza, y Khalil notó cómo el mar bajo su nave empezaba a volverse más y más oscuro. Entonces comprendió por qué la anterior bestia escapó tan apresuradamente, y decidió hacer lo mismo. Tomó velozmente los remos, y sin pensarlo, y menos aún sin pensar en el cansancio o el miedo, remó y remó, alejándose de lo que sería una inevitable muerte si se quedaba en aquel lugar. Segundos más tarde, una ola gigantesca emergería del mar, empujándolo lejos y a toda velocidad, mientras se aferraba a lo que quedaba del mástil de su barco, cerrando fuertemente los ojos, como queriendo evitar ver el destino que le esperaba. Cuando el barco pareció detenerse, Khalil abrió lentamente los ojos y giró la vista en dirección a donde surgió aquella repentina ola. Una bestia, o al menos una parte de ella, tan grande que ocupaba casi todo su rango de visión, a pesar de lo lejos que se encontraba, se sumergía lenta y pesadamente en el mar. Khalil no podía salir de su asombro. Cuando reaccionó nuevamente, tomó los remos de su barco y usando todas sus fuerzas, remó y remó, hasta que transcurridas varias horas, y evitando pensar en aquellas imágenes de esta abominable criatura, cayó rendido ante el cansancio, no sin antes visualizar levemente y a lo lejos el amanecer de un nuevo día.